¿Qué ocurre cuando dos de las ciudades más poderosas de la historia se enfrentan no solo por territorio, sino por el alma misma de la civilización? Atenas, la cuna de la filosofía, del arte, de la democracia, y Esparta, la forja de guerreros, del deber, de la disciplina absoluta. La guerra del Peloponeso no fue solo una lucha por el poder, fue el choque entre dos mundos irreconciliables. ¿Qué tan profunda puede ser una rivalidad entre dos ciudades que representaban visiones opuestas de la existencia? Atenas y Esparta no eran simples ciudades-estado, eran símbolos vivientes de dos ideales irreconciliables. Atenas abrazaba la democracia directa, el arte, la filosofía, la retórica y la expansión naval. Su sociedad premiaba el pensamiento, la innovación y el comercio. Esparta, en cambio, rechazaba la ostentación, despreciaba el lujo y se volcaba por completo a la disciplina marcial, la obediencia ciega y la autosuficiencia. Desde niños, los espartanos eran entrenados para resistir el dolor, mientras los atenienses eran educados en lógica, teatro y política. Una tensión natural surgía del contraste entre la espada y la palabra. El resentimiento entre ambas potencias creció silenciosamente después de las guerras médicas. Aunque lucharon juntas contra el imperio persa, sus diferencias estratégicas, culturales y territoriales empezaron a desgarrar cualquier alianza. Atenas, fortalecida tras su victoria naval en Salamina, formó la Liga de Delos, convirtiéndose de facto en un imperio marítimo. Esparta veía con alarma cómo Atenas no solo reconstruía sus murallas, a pesar de las advertencias, sino que comenzaba a exigir tributos y a imponer gobiernos favorables a su causa en otras ciudades. Cada movimiento ateniense parecía una provocación calculada. Cada maniobra espartana, una respuesta fría y contenida. El equilibrio que sostenía a Grecia pendía de un hilo. Lo que realmente selló el odio fue la mutua desconfianza ideológica. Para Esparta, Atenas era arrogante, libertina y peligrosa. Para Atenas, Esparta era retrógrada, brutal y cerrada. Las diferencias no eran solo políticas, eran morales. Esparta consideraba la libertad democrática como un caos disfrazado. Atenas veía el modelo espartano como una prisión bien ordenada. Así, el conflicto fue inevitable. No se trataba solo de poder, sino del derecho a definir qué era la civilización. Cuando dos mundos tan distintos no pueden coexistir, el choque no es una posibilidad, es un destino. ¿Fue una guerra inevitable o hubo una chispa que encendió el fuego? Aunque la tensión entre Atenas y Esparta crecía desde hacía décadas, el detonante de la guerra del Peloponeso fue una cadena de conflictos regionales donde ambas ciudades tomaron bandos opuestos. La disputa entre Corcira, aliada de Atenas, y Corinto, aliada de Esparta, encendió las alarmas. A esto se sumó la revuelta de Potidea, otra ciudad con vínculos estratégicos. Atenas, en su afán por controlar las rutas del mar Egeo, intervino con fuerza, generando el rechazo de Esparta, que veía cómo el expansionismo ateniense amenazaba la estabilidad panhelénica. Esparta convocó entonces a un congreso con sus aliados del Peloponeso. Tras acalorados debates, se votó a favor de la guerra. Esparta acusó a Atenas de violar la paz de los 30 años, acuerdo firmado tras un conflicto anterior, y declaró que el imperialismo ateniense era una amenaza para todas las polis libres de Grecia. Pericles, líder carismático de Atenas, respondió con determinación. No cederían ante presiones, no renunciarían a su imperio. En lugar de doblegarse, Atenas se preparó para una guerra de resistencia, consciente de que Esparta dominaba la tierra, pero no el mar. Así se trazaron las líneas de una guerra total. El 431 a.C. marcó el inicio formal de la contienda. Lo que muchos creyeron que sería una guerra breve, se convirtió en una pesadilla de casi 3 décadas. Las decisiones no fueron impulsivas, sino calculadas. Tanto Atenas como Esparta sabían que el precio sería alto, pero estaban dispuestas a pagarlo por una razón aún más profunda: el deseo de moldear el futuro de Grecia a su imagen. Esta no era solo una guerra por territorio o influencia, era un conflicto por el alma del mundo griego. A partir de aquí, el suelo sagrado de la Hélade no volvería a conocer la paz durante generaciones. ¿Qué sucede cuando el final de una guerra no se siente como una victoria,
sino como el colapso de una civilización entera? El año 404 a.C. marcó el fin oficial de la Guerra del Peloponeso con la rendición incondicional de Atenas. Asediada, hambrienta y fragmentada políticamente, la ciudad no pudo resistir más. Su flota fue destruida, sus murallas derribadas y su democracia reemplazada por un régimen oligárquico impuesto por Esparta. Los infames 30 tiranos. Sin embargo, la caída de Atenas no supuso un renacer para Esparta. Lo que ambos bandos obtuvieron tras casi 30 años de guerra fue un legado de ruinas, generaciones perdidas y una Hélade cansada de sí misma. El precio de la supremacía fue el suicidio colectivo del mundo griego. La economía quedó desangrada. Atenas, antes un centro comercial y cultural vibrante, se convirtió en una sombra de su esplendor. La guerra no solo destruyó cosechas y rutas marítimas, aniquiló la confianza entre polis, destruyó tratados ancestrales y provocó migraciones forzadas de miles de ciudadanos desplazados. Esparta, por su parte, ganó el control político momentáneo, pero no supo qué hacer con él. Le faltaba el aparato administrativo y cultural para sostener un imperio. Pronto, la arrogancia de la victoria dio paso a conflictos internos, rebeliones en sus territorios periféricos y una dependencia peligrosa del oro persa, que terminó por corromper su ideal de austeridad militar. Las cicatrices no eran solo visibles en los templos destruidos o las plazas vacías, sino en el alma misma del pueblo heleno. Peor aún fue la consecuencia invisible, el debilitamiento estructural de toda Grecia. Las constantes guerras intestinas abrieron las puertas a un actor silencioso y paciente: Macedonia. Filipo II y más tarde, su hijo Alejandro Magno, supieron aprovechar la división griega para imponer su dominio absoluto sobre un mundo que ya no tenía fuerzas para resistir. Así, la guerra, que comenzó como una disputa entre visiones de libertad y poder, terminó en una derrota compartida. La edad dorada de Atenas quedó atrás, enterrada bajo la ceniza de la ambición. Esparta, aunque victoriosa, nunca recuperó el control absoluto ni la reverencia de sus tiempos gloriosos. Fue una guerra que no tuvo ganadores, solo supervivientes. El eco del Peloponeso no fue un himno de triunfo, sino una elegía que marcó el fin del ideal clásico. Y así, entre ruinas y cicatrices invisibles, Grecia se contempló a sí misma en el espejo de la tragedia. La guerra del Peloponeso no solo quebró ciudades, también quebró ideales. Lo que alguna vez fue cuna de la razón, la filosofía y la belleza, se convirtió en campo de traiciones, odios interminables y sueños truncos. Atenas y Esparta lucharon por dominar, y al final, ambas perdieron. Esta guerra nos recuerda que incluso los imperios más brillantes pueden autodestruirse cuando el poder vale más que la armonía, porque no hay victoria que justifique un mundo reducido a cenizas. Suscríbete a Necronomito y desentierra con nosotros los secretos más oscuros de la historia. Cada leyenda, cada batalla, tiene un eco que aún resuena. No te lo pierdas. ¿Qué ocurre cuando una guerra se vuelve tan extensa que erosiona las raíces mismas de la civilización que la libra? La Guerra del Peloponeso, iniciada en el 431 a.C. y finalizada en el 404 a.C., fue mucho más que un conflicto armado. Fue una lucha cultural, filosófica, estratégica y emocional entre dos formas opuestas de concebir el mundo. Durante casi 3 décadas, Atenas y Esparta arrastraron a toda Grecia en una espiral de violencia. La guerra se desarrolló en 3 fases: la guerra arquidámica, la paz de Nicias y la guerra de Decelia. Cada etapa transformó profundamente no solo el curso militar, sino la estructura política de los actores involucrados. En vez de batallas decisivas, predominó un agotador ciclo de asedios, represalias y contraataques. En la primera fase, Esparta lanzó incursiones periódicas sobre el Ática, destruyendo cultivos y obligando a los atenienses a refugiarse tras sus murallas, lo que provocó la devastadora peste de Atenas. Pericles insistió en una estrategia de contención, apostando a la superioridad naval, pero su muerte alteró el equilibrio político. Luego, durante la efímera paz de Nicias, 421 a 413 a.C.,
Ambas potencias intentaron una tregua inestable, mientras se libraban guerras subsidiarias por el control de aliados estratégicos. Esta fue una guerra de diplomacia traicionera, donde los acuerdos se rompían con facilidad, los bandos se dividían y las ciudades menores eran tratadas como peones sacrificables. La guerra, lejos de calmarse, se volvió más personal, más amarga, más imprevisible. La última etapa del conflicto, marcada por la guerra de Deselia, fue la más letal. Esparta ocupó una posición clave en el Ática, la fortaleza de Deselia, estableciendo una base permanente desde la cual asfixiar a Atenas. Mientras tanto, Persia intervino financiando la flota espartana, rompiendo el equilibrio naval. A esto se sumó la catastrófica expedición a Sicilia, que dejó a Atenas sin su ejército más experimentado. La guerra en este punto ya no se trataba de hegemonía, era una lucha por la mera supervivencia. Ciudad tras ciudad caía en el caos, la economía griega colapsaba y la moral se derrumbaba. El conflicto más largo del mundo clásico no solo destruyó ciudades, destruyó certezas. La edad dorada de Grecia ardía lentamente en su propia hoguera. ¿Y si el verdadero enemigo no estuviera afuera, sino dentro de las propias murallas? La guerra del Peloponeso fue tan compleja como cruel, y sus desenlaces no solo se decidieron en campos de batalla, sino en traiciones calculadas, diplomacia secreta y alianzas oportunistas. Uno de los personajes más enigmáticos de este juego de lealtades fue Alcibíades, el carismático y brillante general ateniense. Primero luchó por su ciudad, luego la traicionó huyendo a Esparta y finalmente ofreció sus servicios al enemigo persa, solo para volver a Atenas como salvador. Su vida fue el reflejo perfecto de una guerra donde la fidelidad era efímera y los intereses personales dictaban el curso de los imperios. A través de él, Atenas vio tanto su potencial como su condena. Las alianzas, lejos de ser sólidas, fueron redes inestables de conveniencia. Esparta, tradicionalmente aislacionista, aceptó el oro persa con el único objetivo de construir una flota y quebrar el poder naval ateniense. Persia, mientras tanto, alimentaba el conflicto desde las sombras, sin tomar partido definitivo, prolongando la guerra para debilitar a toda Grecia. Ciudades como Corinto, Tebas o Lesbos cambiaban de bando según las ventajas que ofrecieran. La traición se institucionalizó. Pueblos enteros fueron castigados por dudar, líderes fueron asesinados por sospechas de corrupción y cada acuerdo firmado escondía una puñalada futura. El mapa griego se convirtió en un tablero en llamas donde nadie estaba a salvo. La desconfianza también sembró fracturas internas. En Atenas, la democracia tambaleaba entre conspiraciones oligárquicas y juicios políticos. En Esparta, los tradicionalistas comenzaron a resentir la corrupción provocada por el dinero extranjero. Incluso en las filas militares hubo deserciones masivas, sabotajes internos y amotinamientos. En este escenario, la traición ya no era una excepción, era parte del sistema. La guerra enseñó que los verdaderos saboteadores no siempre portan espadas, sino ideas, palabras y promesas. En ese caos moral, Grecia perdió más que soldados, perdió su alma política. La confianza, ese tejido invisible que unía a las polis, se deshizo para siempre.